Muchas gracias, Raimon. Gracias a la SER y gracias a Gebro por la invitación para participar en este proyecto y para estar aquí hoy contando sus resultados. Bueno, este es mi conflicto de interés. Y como muy bien ha dicho el doctor Sanmartí, hace 2 años presentamos en el Congreso de Tenerife y publicamos posteriormente en Reumatología Clínica un documento de recomendaciones para el uso inicial de metotrexato en la artritis de inicio, revisando fundamentalmente lo que serían las recomendaciones sobre dosis inicial, escalada de dosis, desescalada y utilidad de la vía parenteral. Entonces, ya en aquel documento, y especialmente cuando se hizo la revisión del artículo, nos dimos cuenta de que había algunos temas importantes del uso habitual, del uso cotidiano del metotrexato que nos habían tratado, y lo que hicimos en esta segunda entrega, por así decirlo, es completar el escenario, el panorama del uso clínico del metotrexato. De tal manera que en esta segunda entrega de recomendaciones, vamos a revisar lo que serían las recomendaciones para la reintroducción del fármaco, después de un ciclo previo en el que haya sido efectivo, y todo lo que concierne a la utilización conjunta de metotrexato, no ya en monoterapia, sino en terapia combinada con otros FAME clásicos o con tratamientos biológicos. El documento tiene una estructura muy clásica. Se configuró un grupo elaborador de las recomendaciones, que somos los ponentes de la mesa de hoy, y un grupo validador. Se procuró que estuviera representada más o menos toda España y que hubiera una participación equitativa y distributiva entre los distintos territorios que conforman nuestro Estado. Y bueno, el procedimiento que se siguió es elaborar interrogantes clínicos, contestarlos en base a la evidencia científica y luego en una reunión presencial validar las recomendaciones. Se consideraron válidas aquellas recomendaciones que obtuvieron un grado de acuerdo superior al 85%, y al final nos quedaron 13 recomendaciones que son las que vamos a traer a la mesa de hoy. Yo voy a revisar las recomendaciones que se refieren a la reintroducción del fármaco después de un ciclo previo. La primera pregunta que nos hacíamos era la que tienen ahí, la pregunta número 1, y se refiere a cuál es la dosis y la vía de administración del fármaco que se recomienda o que se debe utilizar cuando se reintroduce después de un ciclo previo. Para contestar a esta pregunta encontramos poca evidencia científica. La mayoría de los estudios publicados sobre este aspecto se refieren a la artritis de inicio y no a la artritis establecida. Y para contestarla definitivamente utilizamos la información del estudio BEST, en el que efectivamente sí que se vuelve a reintroducir los FAME en general y el metotrexato en particular después de ciclos previos, y se reintroducen con la misma dosis y la misma vía en la que habían sido efectivos en un ciclo de tratamiento previo. Por lo cual, la recomendación que responde a esta primera pregunta es la que tienen ahí. En pacientes con artritis establecida que necesitan reintroducir el metotrexato, se debe utilizar este fármaco con la misma dosis inicial y la misma vía en la que se hubiera obtenido eficacia en un ciclo de tratamiento previo. La segunda pregunta lo que intentaba indagar y averiguar es qué pautas, si la dosis de reinicio del fármaco no era eficaz, qué pautas de ascenso o de escalado del metotrexato se podían recomendar. Para contestar esta pregunta utilizamos fundamentalmente la información obtenida de una revisión sistemática de Visser, que analiza fundamentalmente los resultados del estudio Cámara, y en el que lo que básicamente se demuestra es que una estrategia de tratamiento intensiva es la que consigue una respuesta más rápida, y que se recomienda empezar por dosis de 15 miligramos semana, si la dosis previa no ha sido eficaz, y aumentar de una forma rápida e intensiva la dosificación, con visitas frecuentes del paciente, hasta alcanzar una dosis óptima que suele estar entre 25 y 30 miligramos a la semana. Aquí tienen ustedes los resultados que ya he comentado anteriormente, y podemos observar cómo en muchas de las variables clínicas analizadas, fundamentalmente las que dependen de la evaluación médica y menos las que dependen del paciente, articulaciones inflamadas, articulaciones dolorosas, dolor y evaluación global, ven cómo la escalada rápida es mejor que la escalada lenta. Ayer se comentaba en alguna mesa el empezar por dosis muy altas, por ejemplo, dosis de 25 de entrada. Estos autores revisan algunos artículos que hay sobre el uso inicial de estas dosis altas, y parece que estas dosis altas consiguen mayor eficacia, pero también muchos más abandonos.
y bueno, prácticamente hay un acuerdo en que la dosis de 15 es aquella en la que el equilibrio entre eficacia y seguridad y tolerancia está más ajustado. Perdón, me he dado para atrás, me parece. Entonces, la respuesta a esta pregunta 2 es la que tienen ahí. Si con las dosis indicadas en la respuesta anterior no se consiguiera el objetivo terapéutico, se recomienda instaurar una estrategia de tratamiento intensiva con visitas frecuentes del paciente, mensuales, y con ascensos de dosis de 5 miligramos a la semana entre 2 y 4 semanas, en función de la respuesta clínica. La pregunta tercera se refiere al procedimiento contrario, es decir, al desescalado, al procedimiento de reducción de dosis, cuando el paciente ha alcanzado la remisión clínica de la enfermedad. Utilizamos para contestar esta pregunta el acuerdo de recomendación establecido en el consenso previo y que está publicado en Reumatología Clínica, en el que considerábamos que se debería empezar un procedimiento de reducción de dosis cuando el paciente estuviera en remisión clínica más de 6 meses y las dosis recibidas, 6 meses y las dosis recibidas superaran los 25 miligramos, alcanzaran o superaran los 25 miligramos, o más de 6 meses si la dosis recibida por el paciente era inferior a los 25 miligramos. Revisamos también la posibilidad de pasar a pauta de administración quincenal y encontramos 2 estudios clínicos, 2 ensayos clínicos en los que se analiza esta posibilidad, es decir, en el proceso de desescalado de reducción de la dosis, cuando se llega a una dosis que prácticamente es la de 7,5 miligramos a la semana, hay 2 ensayos clínicos en los que, estando el paciente en remisión, se randomizan a recibir la misma dosis semanal o la dosis cada 2 semanas y se observa, como pueden ver ahí, que el porcentaje de pacientes que a los 6 meses con la administración quincenal siguen en remisión es importante, en este ensayo el 90%. La pregunta número 3 se contesta, por lo tanto, con esta recomendación. Como pauta general del desescalado terapéutico de metotrexato, se recomienda realizar reducciones de 2,5 a 5 miligramos cada 3 o 6 meses y en casos de remisión mantenida, al llegar a 7,5 miligramos semanales, se podrían plantear pautas de administración cada 14 días. La pregunta número 4 es la que tienen ahí y lo que plantea es si se puede plantear la suspensión, la retirada del metotrexato en monoterapia cuando el paciente se encuentra en remisión clínica. La verdad es que hay poca evidencia y se contestó por la opinión de expertos y la respuesta es que se podría suspender el metotrexato cuando se consiga mantener la remisión clínica tras un procedimiento adecuado de reducción de la dosis y en esta situación, por supuesto, que se deberán extremar la vigilancia, el seguimiento, el cuidado del paciente. La pregunta número 5, que es la penúltima de las que yo voy a desarrollar, plantea las recomendaciones de uso de metotrexato en pacientes con artritis reumatoide establecida y factores de mal pronóstico. Vuelve a haber poca evidencia científica para contestar esta pregunta, pero básicamente lo que hacemos es revisar y fundamentar la recomendación en el estudio CAMERA, en el que una estrategia de escalado intensiva consigue el resultado de obtener una remisión continua y mantenida de la enfermedad frente a una estrategia de revisión o de seguimiento más laxa, con menos cercanía al paciente y con menos revisiones del paciente. Hay diversas evidencias sobre factores predictores de respuesta, sin conclusiones claras que se pueden incorporar a la recomendación en lo que se refiere a dosis, vías o escalados. Sin embargo, sí que existe alguna evidencia sobre la utilidad de la vía subcutánea para el tratamiento del paciente con factores de mal pronóstico. Y aquí traigo fundamentalmente tres datos importantes. Uno es de un ensayo clínico clásico, que es el de Brown, en el que se observa cómo la remisión importante, o sea, la respuesta ACR70 es más importante cuando se administra la vía subcutánea que cuando se administra el fármaco por vía oral en pacientes que no han recibido FAME previos en los 15 días anteriores, que la vía subcutánea en algunas facetas de seguridad mejora la tolerabilidad del fármaco, sobre todo disminuye la incidencia de diarrea y disminuye la incidencia de incremento de transaminasas en este ensayo clínico de Brown, y aunque luego volveremos sobre ello, cómo la biodisponibilidad del fármaco cambia, se modifica
es drásticamente diferente a partir de una dosis semanal de 15 miligramos. Hasta 15 miligramos el ascenso de la disponibilidad de niveles séricos de metotrexato es lineal, tanto en la vía oral como en la vía subcutánea, pero al llegar a 15 miligramos en la vía oral se establece una meseta, se establece un plató. Aunque se suba la dosificación oral, ya no sube tanto y de una forma tan lineal la concentración sérica del fármaco. Sin embargo, con la vía subcutánea, en el estudio de SHIFT se demuestra cómo, incluso a dosis superiores a 15 miligramos, el ascenso del fármaco sigue siendo lineal. Por lo tanto, el dintel, el umbral, el nivel que separaría la utilidad de la vía oral y de la vía subcutánea serían los 15 miligramos semanales. La respuesta a la pregunta 5 es la que tienen ahí. En pacientes con artritis reumatoide y factores de mal pronóstico se recomienda una estrategia de tratamiento intensiva, más intensiva, con ajustes frecuentes de la dosis, valorando el uso de la vía parenteral. Y la última pregunta que yo voy a desarrollar en esta primera parte de la sesión es, o se refiere o hace hincapié en lo que serían aspectos particulares de seguridad que se deberían contemplar en el paciente que, teniendo una artritis reumatoide establecida, va a reiniciar un tratamiento con metotrexato después de un ciclo eficaz previo. Entonces, bueno, hay dos datos para contestar a esta pregunta. Una basada en opinión de expertos, en los que considerábamos que cuando se va a reintroducir el fármaco se debe volver a reevaluar al paciente teniendo en cuenta aspectos de seguridad o de mala tolerancia que hubiera habido en ciclos previos. Y luego, por supuesto, que insistir en lo que ya insistíamos en las recomendaciones previas sobre el uso de suplementos de fólico para contrarrestar la toxicidad. Se planteó en la discusión y en la revisión si usar fólico o folínico. La evidencia disponible hoy día considera que no hay grandes diferencias entre el uso de fólico y folínico y por lo tanto se debe usar el fólico de entrada porque es el más barato, es el suplemento de vitamina B9 más barato, el fólico es la vitamina B9, como ustedes recuerdan, y además es que hay un ensayo, un metaanálisis y revisión de la evidencia muy reciente, publicado en el año 2014, en el que se analizan diferentes conceptos de la seguridad del metotrexato, comparando el efecto que tiene sobre los mismos el suplemento de fólico versus el suplemento de folínico. Y como pueden ver ahí, no hay diferencias en lo que se refiere a la interrupción, el fólico sería la barra gris y el folínico la verde, tampoco grandes diferencias en lo que se refiere a la estomatitis, incluso el fólico podría tener más efecto protector, y en el aumento de transaminasas y en la intolerancia gastrointestinal tampoco. Por lo tanto, recomendamos, y esta sería la respuesta a la pregunta sexta, usar fólico antes que folínico, y que cuando se reinicie el tratamiento con metotrexato en un paciente con artritis reumatoide establecida, volver a revisar todo el perfil de comorbilidad, de seguridad del fármaco, para, si es preciso, introducir estrategias adecuadas y ad hoc para disminuir y reducir la toxicidad. Por lo tanto, de esta primera parte, de estas primeras 6 recomendaciones, 6 preguntas y 6 recomendaciones, yo creo que podemos remarcar los siguientes aspectos. El primero, que en la artritis reumatoide establecida se debe iniciar el tratamiento con metotrexato de entrada con la misma dosis y la misma vía de administración que hubiera sido eficaz en un ciclo de tratamiento previo. En segundo lugar, que si esa dosis no es suficiente hay que hacer un procedimiento de escalada rápida hasta llegar a 25 o 30 miligramos. Prácticamente no hay evidencia de que superando los 30 miligramos en la artritis reumatoide se consiga mayor eficacia, por lo tanto el tope serían los 30 miligramos, y que a partir de los 15 miligramos es aconsejable valorar la vía parenteral. Y el segundo punto a remarcar sería que cuando se reintroduce el fármaco después de un ciclo de tratamiento previo, hay que acordarse de revisar específicamente todos los ítems, todos los puntos de seguridad, todos los puntos clave de seguridad y tolerabilidad del fármaco, viendo cómo se ha comportado en los ciclos previos, revisando si ha aparecido nueva comorbilidad, y actuando, por lo tanto, específicamente sobre ella. Y esto es todo. Gracias.